Tras llegar a Warren, hablaremos con el líder del campamento, Carlos, que está muy nervioso ya que están sufriendo un ataque de los herederos de Aida, por lo que le echaremos una mano a defenderse, para, posteriormente, indicarle nuestra misión. Pero, aunque agradece nuestra ayuda, no podrá devolvernos el favor, ya que ni siquiera pueden protegerse ellos mismos de los herederos de Aida. Han capturado a muchos de los suyos, posiblemente para experimentar con ellos. Como son más apañados que un jarrillo de lata en un cortijo, le ofreceremos nuestra ayuda, y será Mari la que nos indicará dónde está la base de los herederos de Aida. Tras dar algunas palizas y salvar a los rehenes, nos estarán súper agradecidos, tanto que han retenido a Franz en una habitación ya que tiene pintas sospechosas y preguntar por nosotros. Tras aclararlo todo, Franz nos comenta que Highcross está preocupado, ya que su almacenamiento está a menos del 10% y en caso de llenarse tendrá que volver a realizar una descarga de emergencia. Además, parece que el estado de la torre de Omnio es anormal, por lo que Franz nos echará una mano para apagarla cuanto antes, ya que tenemos el Astrum que conseguimos doblemente en Minas Corona. Carlos prestará un vehículo para llegar a la torre de Omnio, lo cual estaría genial, si no fuera porque hay abuelas que corren más que la camioneta, y además de no recorrer más de 126 metros, o sea que andando llegamos antes. Pero aquí comienzan los problemas. El camino está plagado de arañas kamikazes que tendremos que esquivar hasta llegar al panel de control donde haremos que todas exploten, despejando totalmente el camino. Tras esto, llegaremos a la torre de Omnio, que está totalmente congelada. Así que Franz nos dice de usar un cañón, pero no para destruirla, sino para pegarle un pequeño meneo y quitar todo el hielo que tiene encima dejando la torre intacta. Para ello, tendremos que buscar primero el cañón y piezas de recambio, ya que seguramente con el paso del tiempo algunas piezas estarán inutilizables. Mientras nosotros buscamos los suministros y un nuevo núcleo para el cañón, Franz se pondrá a buscar el cañón. Pero tras encontrarlo, los herederos de Aida le atacarán por sorpresa, y cual gallina, este sale por patas, dejando las piezas del cañón, por lo que nos tocará ir a recuperarlo. Una vez tenemos todas las piezas, podremos armar el cañón, aunque no con todas sus funciones, por lo que para apuntar a la torre tendremos que colocar una baliza para que los disparos se dirijan a la torre. Aquí será donde veremos que Franz redirige el cañón de forma manual, además de lo difícil que sería fallar a la distancia en la que se encuentra la torre. Pero oye, él es el que tiene estudios. Tras despejar el hielo de la torre, aparecerán los herederos de Aida, que curiosamente hackearán el cañón y este sí que tendrá un apuntado automático hacia nosotros. Así que nos dirigimos directamente hacia el cañón. Pero aquí tendremos que pelear con Silly, otra de los ángeles de la clemencia. Aquí os explico que esta no es un robot, sino una niña que controla este robot, y es bastante pesada. Pero ojo, que el truco está en pegarte a ella cual ventoso un cristal. Así, más de la mitad de sus ataques no te darán. Total, que en la cinemática perderemos el combate, y Fridge nos volverá a salvar. Pero tenemos una prioridad: suscribirnos a este canal y apagar la torre de Omnio, por lo que procederemos cuanto antes. Ahora nos dirigimos a Highcross a informar de que hemos desactivado todas las torres de Omnio, y de paso nos indicarán que los herederos de Aida están aumentando sus actividades en todas partes, pero sobre todo en Astra, y como no tienen suficientes efectivos, nos enviarán a defender Astra y nos avisan de que no tendremos más refuerzos, solamente la ayuda de Franz. ¡Qué útil! Una vez llegamos a Astra, tendremos que ayudar en varias tareas, como ayudar con la defensa a los guardias mecánicos, echar una mano a Pablo el borracho a destruir el portal de teletransporte por donde están entrando los atacantes, y sobre todo, ayudar nuevamente a Franz a recuperar el mensaje de su informante. Pero, tras recuperarlo, parece que este está encriptado, y lo peor de todo es que no podemos contactar con Franz. Tras investigar este asunto, asumimos que lo han raptado, pero Pablo el borracho tiene unas últimas coordenadas de él, así que nos teletransportará hacia estas, donde el lugar estará repleto de enemigos y confirmamos que Franz está retenido. Tras acabar con todos y liberar a Franz, indica que parece que están buscando algo muy importante en Astra para sus planes. Además, tras entregarle el mensaje encriptado, indica que se ha encriptado varias veces, pero gracias a su maravillosa mente, indica que ve algo de una localización, pero tardará un rato en desencriptarlo todo. Mientras tanto,
Por nuestra parte, seguiremos la pista de los herederos de Aida, los cuales nos llevarán hacia un portal de teletransporte. Este nos lleva a unas ruinas, donde encontraremos varios mensajes hablando del prototipo 7. Este se trata del primer motor temporal con éxito mucho antes del cataclismo. Parece que este dispositivo era lo que los herederos de Aida buscaban, aunque según Franz, este dispositivo carecía de componentes clave y era defectuoso, por lo que para poder comprender qué pueden hacer, o más bien qué pueden causar con este prototipo, iremos a hablar con una experta en la materia, la doctora Claire. Tras llegar a la isla, descubriremos que algo está pasando. Tras intentar preguntar a Slayer, este tiene el mismo comportamiento raro que el resto de las marionetas, pero en ese instante escucharemos la voz de Claire, que nos indica que la han raptado y no sabe dónde está, pero que busquemos a Melo, que él podrá ayudarnos a localizarla, ya que al ser un cabeza hueca ni se molestó en conectarlo a la red, por lo que no será afectado por el hackeo de los herederos de Aida. Además de no poder suscribirse a mi canal, por lo que te recomiendo hacerlo en su lugar. Una vez localizamos a Melo, buscaremos a la doctora despejando campamentos y caminos, hasta que en nuestra búsqueda daremos con Perro Negro, el cual dice que desde la última vez se propuso llevar una buena vida y montó un negocio con su primo, pero que los herederos de Aida lo han raptado. ¿Será otra mentira? Pero tras seguirle encontraremos a Hannah, que tras despejar el campamento nos cuenta lo sucedido. Parece que el guía estuvo en la isla y le gritó a la doctora, pero no recuerda mucho más. Además, aquí me avergüenza un poco haber desconfiado de Perro Negro, ya que su historia era cierta, y encontraremos a su primo, el cual nos estará eternamente agradecido y nos dice que se llevaron a la doctora y se teletransportaron a otro lugar, por lo que iremos tras ellos. Una vez salvado a la doctora, esta nos cuenta que el objetivo de los herederos de Aida es usar desde lo alto de la Torre de la Fantasía un supermotor temporal que han creado, o están creando mejor dicho, ya que fueron a por ella porque le faltaban algunas piezas. Esto es súper peligroso, ya que podrían provocar otro cataclismo como ya hizo Hycross hace 50 años. Para evitar esto nos dirigimos a la Lumina, el lugar que indica el mensaje cifrado y donde en su momento el sobrino de Kim escapó. Allí podremos encontrar algunos mineros que pretendían usar para sus experimentos, además de que al final de la mazmorra veremos a Zeke gritándole a el guía. Parece que este tenía otros planes para Némesis, y no se la devolverá a Zeke. Este obviamente se mosquea de lo lindo, y saca su pistola, pero August lo desarma de un balazo, y le mete tremendo cañonazo a pecho descubierto, pero tranquilo, que Zeke es un hombretón y sobrevivirá a los 3 misiles que recibe. Será entonces cuando lo llevamos al campamento de Warren, donde Carlos nos indica que Zeke está en coma. La verdad es que nunca he visto una persona en coma estando sentado en la cama, pero que se recuperará, y de mientras nos pide ayuda para que le traigamos algunos materiales para medicinas. Y hasta aquí el capítulo. No olvides suscribirte para apoyar este canal. ¡Chaito!